me llamo Martín Girona y tengo la suerte de presentar a María Garzón Molina, ¿vale? Ella va a tratar ahora una ponencia muy interesante. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene un Executive MBA, ¿vale? De la Escuela de Negocios de la EAE y también tiene un máster en Prevención Prevención e Intervención en Violencia de Género por la Universidad de Valencia. Uno de los motivos por los que viene aquí también es por su perfil profesional, ¿vale? Ella es socia fundadora y responsable de marca personal y liderazgo de La Mujer y MADES Comunicación, que es una agencia de comunicación internacional especializada en procesos de crisis. Además, María preside la Fundación Baltasar Garzón, que es una fundación pro derechos humanos y en base a la defensa de la jurisdicción internacional. Y esta institución la dirige durante 8 años, ¿vale? También es miembro de la asociación El Club, ¿vale? Que preside Cristina Almeida. Actualmente ella está desarrollando una faceta investigadora sobre el papel de las redes sociales en la construcción de los roles de género y cómo afectan dichos roles de masculinidad y sobre la masculinidad y la mujer sobre la violencia sexual, ¿vale? Su ponencia se titula Prostitución a fuerza de clic, hipersexualización, manosfera y misoginia en la red. Muchas gracias. Gracias. Me voy a poner el tiempo. Importante. Bueno, esta mañana han sido las ponencias súper esclarecedoras. Doy las gracias a Oblatas por haberme invitado a participar en esta jornada. Gracias por la presentación también y a las ponentes anteriores por los datos que han aportado, que son súper importantes y muy interesantes de cara a entender los nuevos contextos digitales en los que están creciendo nuestros niños y nuestras niñas. Como explicaban en la presentación, yo terminé un máster en Prevención e Intervención de Violencia de Género y centré mi trabajo fin de máster en el concepto de manosfera, sobre todo que ahora veremos lo que es, ¿vale? Y en cómo funciona y, sobre todo, intentando entender si el sistema económico o empresarial o llamado capitalismo de la vigilancia, etcétera, que también veremos lo que es, está fomentando una serie de mensajes que llegan a los adolescentes, en este caso hombres y adolescentes mujeres por otra vía, que están preparando el camino para lo que veíamos antes que puede ser esa captación para redes de prostitución o para redes de pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, la ponencia va a ser sobre todo conceptual en cuanto a, hemos visto algunos conceptos antes de hipersexualización, por ejemplo, y lo que voy a hacer en la ponencia es hablar inicialmente muy rápidamente de los datos, sobre todo datos de acceso, para que entendamos en qué contexto se están socializando los jóvenes y los jóvenes, ¿no? Luego, cuáles son conceptos que tenemos que tener en cuenta y que están siendo estudiados desde hace un tiempo y que no son tan novedosos, pero que ahora tienen una repercusión mucho mayor precisamente por este contexto del que estamos hablando. ¿Qué efectos puede estar teniendo? Aunque muchos ya se van a estar diciendo a lo largo de toda la jornada, y una propuesta, digamos, de acciones para evitar que esto vaya a más. Entonces, si nos centramos en los datos, tenemos, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que el 98% de los menores tiene una edad media de acceso de entre 8 y 12 años a Internet, ¿vale? Esto obviamente lo hacen a través de los dispositivos móviles, con lo cual y hay que tener en cuenta que la mayoría de este acceso es promovido por los progenitores, por los padres y madres que
muchas veces movidos por el hecho de, por ejemplo, es una cosa que yo soy además madre de niña de 14 años y niño de 11 años y estoy harta de verlo, que obviamente hay un momento en el que tu hijo o tu hija empieza a andar solo por la calle, etcétera, y es ese momento. Es verdad que mucha gente está proporcionando estos dispositivos móviles a los 9 años ya, incluso como regalo de comuniones, etcétera, ¿no? Después tenemos, por lo tanto, otros estudios que nos hablan de que estos adolescentes, en este caso se centran en los de secundaria, pasan ya más tiempo en Internet al año que en las propias aulas, ¿vale? Siendo las redes sociales más utilizadas por ellos, TikTok, que es, cuya edad de acceso son 13 años, legal, digamos, y Instagram, que creció casi un 27% en el último año, que la edad de acceso es 14 años. Ahora estamos viendo precisamente cómo se está empezando a evaluar si esto debe ser retrasado, porque no estamos teniendo en cuenta, y esto lo hablaremos, de que estos nativos digitales no necesariamente saben utilizar la tecnología con la que nacen. Nosotros tampoco sabíamos, decía Jorge Dans, que es una persona que trabaja mucho en marketing, dice, nosotros tampoco sabíamos utilizar la bicicleta, nos lo tuvieron que enseñar, pero nacimos en la era de la bicicleta, con lo cual no pensemos que porque han nacido con un móvil prácticamente en las manos, ellos y ellas ya saben cómo defenderse y cómo utilizarlo correctamente. ¿Cuáles son las motivaciones esenciales para el acceso a estas redes sociales o a Internet? En el TFM que yo hice, se hizo digamos, una revisión bibliográfica de todas las investigaciones que había sobre cuestiones como adolescencia, manosfera, que veremos lo que es, acceso a través de redes sociales, especialmente centrada en la red social TikTok, precisamente porque es la más utilizada por esta franja de edad que en ese momento me interesaba, y uno de los hallazgos que se repetía fue sobre las motivaciones que tienen los adolescentes para acceder. Y aquí ya en el trabajo de Foster and Baker y de Essegia y Misara, ellos ya empiezan a decir que hay una diferenciación de género en cuanto a la motivación para el acceso. Esto que tenemos aquí marcado en negrita es la validación de apariencia, que es específica de las mujeres. Así, las mujeres jóvenes buscan sobre todo una actividad más de mantener una relación con los amigos y amigas que ya tienen offline y también la validación de la apariencia, que esto va a ser muy importante en todo el desarrollo que vamos a ir viendo de la ponencia. Sin embargo, los hombres buscan más la compensación social, es decir, encontrar esos amigos o espacios que no tienen normalmente o a los que no acceden fácilmente offline, y luego lo que se llama la intimidación, la vinculación por actividad también, que tiene que ver con videojuegos, ¿vale? Los niños suelen entrar a redes sociales a través de videojuegos. Es como una puerta de entrada. Agentes de socialización que tengamos en cuenta siempre. Hay muchos agentes de socialización, principalmente sabemos que son la familia, la escuela, los medios de comunicación, en donde enmarcaríamos las redes sociales, y en el caso de, sobre todo, adolescentes, nuestro círculo social, amistades, etc. Esto es importante para tener en cuenta a la hora de que cuando busquemos soluciones tenemos que actuar en todas estas áreas. No podemos únicamente quedarnos en una mejor formación afectivo-sexual, que tiene que haberlo en la escuela, si no trabajamos también en la sensibilización de las familias, ¿no? Porque ya os digo, la mayoría de los chavales y chavalas acceden a Internet gracias a que sus padres lo facilitan, y lo facilitan de una manera no informada. En ese sentido, si cogemos todo esto, podemos hablar, o José Van Dijk nos dice ella, que existe en un libro que ya sacó en 2011, que se llama La teoría de la conectividad, que estamos ante una socialidad conectada. Es decir, la interacción social de nuestros días se ha pasado en gran parte del mundo offline a un mundo online. Y entonces las personas tienen mucha más socialidad en un gran número de horas, y sobre todo los más jóvenes en estos otros espacios. Así que hay que tenerlo en cuenta como un espacio donde luego pueden ocurrir una serie de cuestiones como pueden ser violencia, etcétera, ¿no?
Se ha dicho aquí en esta mañana, que lo tenía también apuntado, recurrentemente el efecto que ha tenido la COVID-19 en todos estos procesos. En el caso de TikTok fue brutal y fue importantísimo para que aumentase el número de seguidores. TikTok nace allá, pues me acuerdo las primeras, además cuando ya nació como Musical.ly ya venía con polémica porque las primeras noticias eran niñas de 13 años cantando canciones como A mí me gustan mayores, que no me quepa en la boca, ¿no? Todos sabemos qué canciones, que ahora parece casi una canción infantil, también os lo digo porque lo que hay ya, bueno, entonces después no tiene prácticamente seguidores, pero llega la COVID-19 y ya a través de los retos, etcétera, es cuando crece exponencialmente, ¿no? Ha afectado mucho a los chicos y a las chicas y se ha visto en los estudios y además en este estudio de la manosfera también aparece el hecho de estar recluidos en casa para afectar ese momento de la sociabilidad, de tener que interaccionar con sus padres, etcétera, y tener que hacerlo a través de las redes, ¿no? Vamos a empezar con los conceptos. La hipersexualización, que sí que se ha hablado aquí y por eso tampoco voy a ir muy en profundidad. Bueno, ¿qué es? Yo creo que muchas personas aquí ya lo sabrán, pero hay que hablar. Yo agarro la teoría de Rosalind Gill, que habla de que es tanto la proliferación de discursos sobre sexo y sexualidad en todos los medios de comunicación, como la representación erótica de chicas y mujeres, y en menor medida espacios de hombres en los espacios, o sea, cuerpos de hombres en los espacios públicos. O lo que es más sencillo decir, el valor de una mujer en este caso, porque afecta mayoritariamente a las mujeres, se debe al deseo sexual que provoca en el otro. Y eso es lo que te da valor como persona, ¿vale? La validación, por lo tanto, está a través de ese deseo sexual y cómo se manifiesta, ¿no? Cómo lo vemos reflejados. Lo vemos porque hay imágenes que destacan sobre todo las partes sexuadas de las mujeres, por las posturas que se establecen en todos los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación digo todo tipo de expresión comunicativa. Estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de incluso vídeos musicales, etcétera, ¿no? Los mensajes de el body count, cuántas mujeres, con cuántos hombres has estado, o ellas mismas en las canciones o en los vídeos diciendo que yo soy una devoradora sexual, yo puedo tal, yo pascual, todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero no solo eso, en vídeos, en fotos, en canciones, en avatares, en los videojuegos, por ejemplo, tenemos multitud de ejemplos en los que ellos, bueno, pues son hombres que además, bueno, tienen sus atributos, etcétera, pero ellas directamente, por ejemplo, hay un videojuego que creo que no he puesto al final la foto, pero me llamó mucho la atención, de tenis, en la cual ellos van vestidos de deporte y ellas van con esta estética japonesa, con minifaldas, con el pecho fuera, etcétera, ¿no? Y es la única opción de avatar que tú tienes de mujer, no tienes una mujer deportista, por así decirlo. Y entonces es importante que se dé esta relación asimétrica, es decir, no es lo mismo cómo se valora el cuerpo de una mujer, que es ese elemento central para darte valor en sociedad, en el caso de los hombres, que hay otros atributos, ¿no? Y se hace de manera progresiva, que esto es lo más importante, porque claro, tú no llegas y una niña de 12 años o de 13 años necesariamente, si vive fuera del mundo en el que vivimos hoy en día, no llega y se hace una foto de sus pechos o lo que sea, ¿no? O más sexualizada o no. Ni lo hace precisamente para que efectivamente haya personas que digan qué buena estás, qué guapa eres, etcétera, de acuerdo a lo que tal. Se está trabajando, se está haciendo de tal manera que primero se introduce, por ejemplo, el tema del cuidado y de la belleza. Lo que hablábamos de las niñas con 9 años haciendo contenidos de skincares en los cuales se dan 25 productos cada noche y es una cuestión de, y como vamos a ver, de este sistema de hiperconsumismo en el que estamos. Y como vamos a ver más adelante, hay unas marcas detrás de todo esto, con lo cual
No es baladí que haya influencers infantiles que lo que estén hablando es precisamente de cómo cuidarte para prevenir, ¿no? Mi hija de 14 años me pide un lifting de pestañas. Bueno, dice, mamá, si eso no es nada tóxico. Al final también os digo que una claudica en algunas cosas, porque hay que entender en lo que estamos, ¿no? Pero si por ellas fueran, todos los días están recibiendo mensajes de todos estos productos que necesitan para, y este es el concepto, es arreglar algo que no hay que arreglar. Realmente no tiene absolutamente nada que arreglar. De ahí, valida tu belleza, sé más guapa, de ahí podemos pasar de una manera más o menos sencilla a cuáles son tus referentes. Tus referentes son mujeres que hacen valer su cuerpo como la única manera de empoderamiento, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Esto es un ejemplo claro de las partes sexuadas de una mujer. Bueno, Shane, pero da igual, puede ser cualquier otro. O sea, yo a veces pienso que entras en Shane y a alguno que le guste la pornografía es que no tiene que pagar. O sea, es una cosa, ¿sabes? Menos mal que se cortan un poco con las niñas. No del todo, pero un poco sí. O sea, pero en cuanto que pones adolescentes ya empiezan a aparecer este tipo de poses, ¿no? Bueno, esto es conocido, el tema del carnaval de Torrevieja y, bueno, ¿dónde nos queda la expresión artística o dónde está el límite, ¿no? Lo que decíamos de la belleza, empezamos aquí. Y luego es muy importante porque esto no es nuevo. Hay un documental, esta es Brooke Shields, perdón, que se llama el documental La mujer más bella del mundo, que está en Disney Plus, pero bueno, no sé si en otra se puede conseguir de alguna otra manera. Brooke Shields ya fue hipersexualizada en su época y ella cuenta todo el proceso de cómo con 15 años estaba siendo un icono sexual, lo que eso suponía, cómo ella no lo entendía, cómo fue su madre la que le introdujo en esto, cómo la llegaron a utilizar para una película con este mito de Lolita, en la que hacía de prostituta, además, etc. O sea, no es un fenómeno nuevo, lo que sí que es nuevo es el contexto en el cual llega mucho más a un público más masivo y en el que se blanquea, se hace algo, como decía esta mañana, muy guay, ¿no? para esto. Aquí entramos en este concepto, en el concepto de lo que hablaba del falso feminismo, ¿no? Este posfeminismo que se estudia también, que viene, bueno, nace de esta idea de que ya no hace falta el feminismo como tal, porque ya la igualdad ha llegado, etcétera, y además de una serie de axiomas que se centra mucho en la mujer y el empoderamiento de la mujer a través del cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, nos preguntamos, ¿existe un límite claro entre un empoderamiento sexual femenino y una cosificación de los cuerpos femeninos? ¿Qué ha pasado? Antes teníamos muy claro que existía una cosificación por parte de los hombres del cuerpo de la mujer o de las mujeres por una serie de atributos. Ahora estamos en un momento en el que esto ha cambiado. Estamos pasando de la cosificación externa a la autocosificación o la subjetivación. Es decir, ¿qué hacemos? Que ya nosotras mismas nos ponemos como sujeto de deseo. ¿Vale? Esto se vende como empoderamiento. El problema es cuando esto lleva asociado una serie de cuestiones como que la feminidad es una propiedad cultural que hace que haya una obsesiva preocupación por el cuerpo. La feminidad se muestra como una propiedad en un lugar, o sea, es una propiedad corporal en lugar de una estructura social o psicológica. ¿Vale? Digamos que en contraste, y esto sí que lo voy a leer porque directamente de los estudios de Rosalind Gill, dice, en contraste con la feminidad ligada al cuidado, la crianza o la maternidad proviene del pasado. En la actualidad, en los medios de comunicación se considera fundamental para la feminidad la posesión de un cuerpo sexy, que se representa como la fuente clave y única de identidad de las mujeres. Al mismo tiempo, el cuerpo se presenta como una fuente de poder,
de las mujeres que requieren un constante monitoreo, vigilancia, disciplina y remodelación. Lo que decíamos antes, retócate, porque además no puedes dejar de estar así de guapa, ¿no? Y esto es esta manera de sexualizar esta cultura, de pasar, como decimos, de objeto sexual a sujeto sexual deseado y sobre todo todo marcado por este individualismo, hiperconsumismo, etcétera, y el por qué yo me lo merezco, por qué yo lo valgo, etcétera. Tenemos que tener cuidado porque los mensajes se están mandando de manera continuada a las niñas más jóvenes en este caso, obviamente impactan a los hombres también, por cómo puedes luego tener o tomar ese objeto, ¿no? Pero de ellos vamos a hablar más en concreto más adelante, ¿no? Antes veíamos en la foto de Laura también a Nati Peluso. A mí Nati Peluso me gusta cómo canta, me parece además una mujer que rompe el estilo normativo del cuerpo, etcétera, pero me da mucha rabia que se acabe de alguna manera utilizando su cuerpo, y ella misma lo pone o sea, yo tengo un pequeño problema moral aquí con las artistas a las cuales yo puedo gustarme su estilo, me puede gustar ella, me puede gustar que además tomen espacios de hombres, etcétera, porque, pero al final están empoderándose únicamente a través del cuerpo. Y lo digo porque lo utilizan además como fuerza de venta y las marcas lo utilizan como fuerza de venta. Esto, si vamos a la ley de publicidad, diríamos, bueno, vender un objeto con un cuerpo de la mujer cuando el cuerpo de la mujer no es necesario para ese objeto. Pues ya está, un bolso aquí puesto, realmente es publicidad sexista. Pero claro, en este momento es ella la que se está poniendo ahí también. Y si esto lo acompañamos con estos mensajes que creo que no se van a ver, porque, o sea, no se van a oír, pero he puesto los subtítulos de la campaña, ¿no? Sinceramente. Ya no pido perdón ni permiso. Ya no pido ni perdón ni permiso. En mí confío plenamente. Sinceramente. Desigual. Y lo que ella dice básicamente, aparte de hacer como gemidos y tal, es decir, no pido ni perdón ni permiso. Una persona que dice o sea, es una mujer que se declara feminista por las mujeres, que hace letras comprometidas, que además en sus letras sí que se habla de mujeres que tienen negocios, etcétera, no solo y exclusivamente esto, pero ella se está reduciendo de esa manera a un objeto sexual y es curioso porque tiene muchísimo talento, ¿no? Esto, además, ¿dónde lo vi yo por primera vez? En la puerta del instituto. Lo ha dicho antes Laura, en las marquesinas en la puerta del instituto. Pues es que esto es continuo, por no hablar de las letras, que es que lo de las letras de reggaetón y de cualquier otra cosa, ya podríamos hacer vamos, he visto varios trabajos y son increíbles, ¿no? Con totalmente una relación totalmente asimétrica, violencia, etcétera, ¿no? Hay un documental que se llama Liberated, es que está en inglés, pero lo podéis encontrar en español, The New Sexual Revolution, esto lo dejaremos también, está en Netflix y habla de la cultura pop para la creación de esta cultura de la violación o cómo puede influir. Nace de una cuestión que pasó en Estados Unidos, casi todo, podemos decir que nace en Estados Unidos, también es el capitalismo más brutal, ¿no? Para la hora de la venta de cuerpo, de todo. Y luego viene, o sea, todo lo que estamos a hablar ahora, igual que la manosfera, nace allí, pero viene y está aquí instalado. O sea, no pensemos que estos son procesos regionales ni nada. Hubo uno de estos festivales universitarios en los cuales se hizo una violación grupal en medio de la playa, llena de gente, en un concierto, y se graba, ¿vale? Entonces, lo que hace este documental, aparte de
bueno, esto fue posterior al documental incluso, fue en ese mismo contexto. Ellas estaban grabando a un grupo de chicos y un grupo de chicas hablar sobre su construcción sexual, el sexo, etcétera, y una serie de, obviamente, luego de expertos y expertas que hablaban precisamente de lo que ellos les iban diciendo, pues oye, pues en las canciones se hace así, pues esto es así. Todas las referencias que tienen son culturalmente de vídeos musicales, de artistas, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque al final en ese contexto fue en el que se sucedió esta violación, ¿no? Vamos a entrar en el tema que a lo mejor es lo que menos se ha hablado ahora, porque cuando yo inicié la investigación me di cuenta de que se pone mucho el foco sobre las mujeres, pero falta poner el foco sobre los hombres. Y qué están haciendo en Internet, ¿no? ¿Qué mensajes están recibiendo? ¿Cómo se va construyendo la masculinidad del hombre? Hay peligros, etcétera. Y hay un fenómeno que se llama la manosfera, que según The Begin, digamos que es, o sea, la idea es esta. En los años 70 había unos movimientos por la liberación de los hombres que nacieron muy fuertes en Estados Unidos en contra, digamos, de los movimientos de mujeres y feministas por la liberación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Se considera, o algunos autores consideran que ya se ha conseguido todo y que como además es verdad que la sociedad rechaza más una serie de conductas, estos movimientos desaparecen. Lo que pasa es que se trasladan al 2.0, o sea, se trasladan a Internet y desde entonces cogen cada vez más fuerza y sobre todo con la aparición de redes sociales y la capacidad de la viralización que tienen, ¿no? Entonces, la manosfera es un entorno digital de subculturas que están interconectadas, que actúan en diferentes espacios, blogs, foros, redes sociales, y están dentro de este autodominado como activistas por los derechos de los hombres, ¿vale? Su idea, de hecho Elisa García Mingo llega a decir que son una misoginia virtual organizada, su idea principal es que las mujeres nos hemos pasado, quiero decir que es mentira esto de que hay una discriminación sobre las mujeres y es al revés, son los hombres los grandes discriminados, ¿no? Y entonces le van a dar, utilizan además un lenguaje compartido, cada vez que veáis en Internet algo como red pill o algunos otros términos como púa, etcétera, es esto, o sea, la red pill es la película Matrix. Tú tienes la opción de tomar la pastilla roja o la azul. La azul sigues estando en Matrix, la roja ves la realidad. Pues ellos te van a abrir los ojos a la realidad del ginecentrismo que está subyugando a los hombres, ¿vale? Entonces tienen toda una serie de discursos, hay incluso quienes han sacado, y en la investigación mía aparece, un diccionario, porque claro, ellos hablan con sus propios términos, para hablar de todas estas realidades y se dividen en subculturas, digamos como en grupos que más o menos les interesa lo mismo. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos los activistas por los derechos de los hombres, que digamos que es lo que viene más relacionado con aquella época de los 70, etcétera, que están muy apegados a la realidad, hablan más de temas económicos, pues sobre todo la idea de la mujer es malísima porque te sangran en el divorcio y se quiere quedar con la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco más ese tipo de discurso. Luego tenemos los incels o célibes involuntarios, que son los más conocidos y hasta ahora los que más daño han tenido, al menos porque algunos de ellos han hecho asesinatos masivos, etcétera. De hecho, empezó a conocerse el término o sea, se empezaron a conocer los incels y la manosfera, sobre todo por estos sucesos violentos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ¿vale? Luego, recientemente, el asesinato que hubo en Sydney, que entró un señor en un centro comercial este verano, también podría, o sea, este verano no fue en mayo porque estaba haciendo yo la investigación, también podría ser, él también tenía este tipo de discursos, ¿no? Para que sepáis, por si queréis investigar, Elliot Rogers en 2014 asesinó a 7 personas en California y minutos antes subía un vídeo a YouTube en el que expresaba su deseo de destruir a las mujeres por rechazarle. ¿Qué dicen los incels? Ellos se llaman célibes involuntarios porque, y aquí empieza a entrar el tema del sexo, no consiguen tener
relaciones sexuales ni tener relaciones afectivas con mujeres. La culpa obviamente no es suya, es de ellas, ¿vale? Y es de ellas, además conchavadas con los hombres guays, tal. Entonces odian, digamos, a toda esta, la gente que tiene éxito sexual, etc. Entonces, tiene un odio muy grande a las mujeres, provocado porque no pueden desarrollarse sexualmente. 2018, Alec Minassian, por cierto, el manifiesto de Lee Rogers está en internet. Es toda la historia de su vida, interesantísimo para leerse de dónde viene este señor, ¿no? Distrito Comercial de Toronto, con una furgoneta, asesina a 10 personas, a la vez que hiera a otras 16, y en su muro de Facebook había escrito horas antes la siguiente frase: la revolución incel ha comenzado. 2021, Jake Davison mata a 5 personas, entre las que está su madre, y hería a 2 antes de suicidarse. Davison era simpatizante de la comunidad incel, había declarado en YouTube su odio a las personas que dicen que el amor adolescente está sobrevalorado y dice: los chicos que somos vírgenes hasta que somos mayores lo vemos como un evento romántico o una película de amor para adolescentes. Bueno, toda esta obsesión de no tener relaciones sexuales, ¿no? Me ha hecho gracia porque el término manosfera precisamente lo acució un productor de pornografía, ¿vale? Que hizo un libro y lo hizo muy famoso diciendo que la manosfera es una nueva esperanza para la masculinidad, en 2013, ¿vale? Ian Ironwood, o sea, todo está relacionado. Tenemos, de hecho, muchos de los estudios que encontré, lo que están intentando, sobre todo con el tema de los incels, es relacionarlo y ver si se podrían catalogar como grupos terroristas, ¿vale? Porque ya están llegando a un nivel en el que se están organizando para cometer este tipo de cuestiones. Después tenemos los hombres que siguen su propio camino, los MGTOW, que digamos que la diferencia es que ellos son célibes porque quieren. En lugar de combatir a las mujeres, las tienden a evitar. Que esto podrías decir, bueno, pues ¿qué problema tiene? El problema es que esto lo convierten en este tipo de discurso. Entonces dicen, siguen el principio de Pence, que fue por Mike Pence, que lo dijo en una fiesta, dice que implica no reunirse a solas con mujeres, no beber alcohol, en fiestas sin la esposa, porque su objetivo es presentar a los hombres como víctimas y construir una imagen monstruosa de las mujeres y establecer jerarquías basadas en género. Todo ello se consigue mediante una constante invocación del cuerpo femenino en los discursos relacionados con la violación. Es decir, no te quedes a solas con mujeres que te van a acusar de violador, ¿vale? O sea, es una generación de esto, como vamos a ver, el tema de la violencia sexual y la ridiculización de las denuncias, etcétera, es una constante. Los maestros del ligue, los PUA o maestros de la seducción, según donde mires, los he señalado porque son de los más conocidos en España, los más instaurados, y ahora veremos, y además me preocupa excesivamente porque ellos directamente hablan de que hay que acabar con el consentimiento. O sea, el consentimiento es una cosa que vas a tener que pasar por ella, pero tú insiste que al final a la mujer le despiertas su instinto animal y te deja. Entonces, obviamente, hacen apologías de violaciones, de abusos, etcétera, ¿no? Después, te hacen mensajes que mercantilizan los cuerpos de la mujer, dicen pues eso, que los hombres son autoridades en el sexo, que son los que tienen que mandar, etcétera, ¿no? Y luego tendríamos los nofap, que bueno, estos podríamos decir que son los que menos daño nos hacen porque además combaten la pornografía, ¿vale? Que son minoritarios. Y luego las mujeres o tradwives, pues que este verano se ha hablado mucho de las tradwives en España por una influencer precisamente que sigue esto. Digamos que son estos grupos de mujeres normalmente blancas que están siempre acompañando una serie de movimientos, porque todo esto va de acabar con la opresión de la cultura del hombre blanco heteropatriarcal, porque siempre hay un tinte racista muy dentro también de estos movimientos, ¿no? Y ellas son las que dicen, bueno, hay que estar en casa, ser dócil para tu marido, ¿no? Esta chica que salió tanto en redes porque hacía con esa voz tan angelical, todas la comida para su marido, el pan en casa, todo esto, ¿no? Y son chicas cada vez más jóvenes y esos son los modelos que le están llegando a las mujeres y a los hombres, ¿no?
Este trabajo específico de la manosfera en España. He señalado algunos de las cuestiones que ahí se establecen, ¿vale? La manosfera española también se organiza en foros, redes y especial relevancia en YouTube, ¿vale? Twitter, Facebook y páginas de web propias. Tenemos MGTOWs, MRAs, que son los de la Movimiento de Liberación de los Hombres, Incels y los gurús, que ya llaman o maestros del ligue. Y hay un tema específico de España, que son los maestros, o sea, los youtubers antifeministas, ¿vale? Tenemos, obviamente que todos conocemos el Foro Coches, ¿vale? Foro Coches es uno de sus espacios preferidos, pero lo que decíamos de los términos. Ellos, obviamente, ponen todas putas, que son todas putas, para referirse a las mujeres en general, el insulto mangina sobre el hombre con vagina o aliados para denostar a los que se declaran favorables de la igualdad de género. Por ejemplo, los clientes de prostitución acuden a foros tales como estos que veis aquí, para hablar de las experiencias, hacer rankings de las mujeres. Todo es cosificación absoluta del cuerpo de la mujer. Tenemos libros, Apocalypse Sex, los 10 mandamientos de la seducción, lectura recomendada. Tenemos memes, no es violación si ella está dormida, la violación es una palabra muy fuerte, mejor llamarlo sexo sorpresa. Este es el tipo de contenidos que comparten continuamente. Y luego tenemos a nuestro amigo Roma Gallardo, que es la máxima expresión, digamos, del youtuber antifeminista en España, que si queréis ver el estilo, yo lo tengo aquí, me da mucha rabia darle muchos clics a este señor, pero estamos hablando de 1,95 millones de suscriptores. Obviamente todo es racismo, antifeminismo, etcétera, homofobia. Es un señor que utiliza las mismas técnicas de la desinformación, en la cual atraca a la gente, o sea, a la gente la interpela por la calle, le corta, luego genera vídeos riéndose de esa gente, luego intenta ridiculizar a todo el mundo que tiene algún tipo de opinión para dar. Es un señor que se ha ido radicalizando con el tiempo, es un señor que ridiculiza la prostitución, le parece, bueno, que él dice que él es un experto del sexo y que pues y los hombres somos muy creativos en el sexo, entonces pues que habla con clientes de prostitución y los ensalza, etcétera, etcétera. Es este tipo de persona que además tiene, y ahora vamos aquí a la parte que ya a mí me fascina más y ya voy a ir terminando, pero la parte es, tiene patrocinadores, ¿vale? O sea, está monetizándose a través de unas plataformas, de unas redes, y tiene patrocinadores. Hola. Tiene o sea, tenemos por un lado, y por eso yo enmarqué toda mi investigación en un contexto social que es neoliberal y que es, por ejemplo, en este caso, el capitalismo de la vigilancia, que es el promovido por muchas plataformas que están bebiendo de nuestros datos, que además damos de manera gratuita, para poder entender cuáles son nuestros gustos, ofrecer a las marcas nuestros patrones, tanto de gustos como de conducta, y quién sabe si, y vamos, que hacia ahí van las investigaciones para cambiar esas conductas. Eso ya se ha visto en cuestiones políticas, que cuanto más dinero inviertes en redes sociales, más puedes influir a la opinión pública, y eso se está viendo con cuestiones de género. Entonces, lo que sí que me di cuenta en la investigación es que no existe esa perspectiva de género aplicada a estas cuestiones. No se está estudiando lo suficiente cómo las marcas están utilizando estos mandatos de género, estos mensajes, etcétera, para vender luego sus productos, para que lleguen. Porque lo que no tenemos que olvidar es que una red social es un negocio, ¿vale? Es un mercado. Entonces, nosotros somos un producto ahí, nuestros datos son lo que ellas y las plataformas venden a los anunciantes, porque de algo tienen que vivir y viven de las marcas. Entonces, y esto tenemos que tenerlo en cuenta en una tecnología que ha sido y que tiene unos sesgos de géneros importantes, como es un sesgo de presentación, unos filtros burbuja, que seguramente más adelante en el día de hoy se hable, ¿no? Que nos mantienen cautivos
que tienen mecanismos para mantener cautivos a la adolescencia, en este caso, en ese momento en el que se está conformando la identidad de esas personas, en el que se está estableciendo cuál es mi rol en la sociedad, etcétera, en el que se está construyendo mi sexualidad. Esta representación de la masculinidad y feminidad está siendo aprovechada por las comunidades y las marcas. Y lo que además dicen los pocos estudios que hablan de esto es que, por ejemplo, decimos, vale, no, pero TikTok te permite hacer expresiones de género diferentes, pero esas no son las que están vendiendo. O sea, los creadores de contenido obtienen más ingresos cuando reproducen los patrones más tóxicos. Entonces, eso hay una responsabilidad de quien está detrás. Así que estamos hablando que los efectos son múltiples. Hipersexualización, ya hemos dicho. Desde la infancia, una exposición que está habiendo de los menores de manera brutal, porque además son los padres, y hay investigaciones, un estudio de New York Times, de cómo los padres exponen a sus hijos y a sus hijas en Internet para mercantilizarlos, para hacer dinero, para incluso favorecer contactos o fotos para posibles pedófilos, sabiendo que podría ser, pero para ganar dinero. Eso es una barbaridad. Obviamente, todo el discurso este es la manosfera, que ya hemos visto, juntémoslo con este culto a tu cuerpo, si es lo único que te da valor, ¿no? Y pon tu cuerpo como tu valor, y usuarios, usuarias que tienen que estar estandarizadas, porque eso es lo importante. Para poder vender, yo tengo que saber segmentar y a dónde voy. Si yo tengo así un público muy diverso, es muy difícil vender mis productos, ¿vale? Porque entonces tengo que hacer maquillaje para quien sí, para quien no, para quien le gusta más, y eso que ahora mismo hay mucha segmentación, pero es mejor tener un nicho muy claro. Y en Internet los algoritmos estandarizan, porque están hechos para estandarizar y están estandarizando con lo que se les está metiendo desde grupos y equipos masculinizados y con unos sesgos históricos increíbles, ¿no? Efectos, pues ya hemos dicho, mandatos de género, violencia digital. La mayoría de las mujeres que están relacionadas con hombres de la manosfera han sufrido violencia. La mayoría de las mujeres que toman contacto con este tipo de hombres sufre violencia. En entornos digitales ya se ha llegado a decir incluso que es muy difícil proteger a niños y niñas de depredadores sexuales, etcétera, recientemente por la Fiscalía. O sea, estamos ante una realidad que es muy complicada. Todos estos fenómenos, OnlyFans, Pornhub, etcétera, etcétera. Y luego la violencia offline, luego se encuentran, todo el tema del sugar daddy, te voy a regalar un móvil, luego llega, no hay móvil y resulta que lo que hay es un señor que te pide sexo a cambio de no pasar tus fotos, por ejemplo, que les has estado mandando. Enfoque tiene que ser integral, la familia, de verdad, los padres, hay que concienciar de que no pueden darle un dispositivo a sus hijos y ya está. Son los primeros que tienen que entender cómo funcionan las redes sociales, lo que se pueden encontrar, cómo hay que determinar cuáles son las fuentes, etcétera. Hay que poner más, bueno, se está avanzando en cerrar un poco la edad de acceso a las redes sociales, hacerlas un poco más grandes. Dicen los expertos que neurociencia, y ya voy terminando, de verdad, que los 14 años podría ser un momento en el que tal, pero creo que debe ser más adelante. El 14 es como está fijado ahora. Vienen en la escuela, obviamente, la educación sexual, ya sabemos que habría que instaurarla desde la perspectiva afectiva de una manera más temprana, ¿no? Es inexistente ahora. En Noruega creo que es donde desde los 3 años ya están haciéndolo, ¿no? Entonces, el caso es hacerlo de tal manera que se haga bien, también os lo digo, y luego sobre todo trabajar con las familias. Es que si no lo que va a haber es un choque cultural, un choque continuo, ¿no? Obviamente redes sociales y medios de comunicación. Bueno, creo que en la siguiente ponencia nos van a decir mucho de qué se puede hacer legislativamente con estas magnates, con estas grandes empresas. Y luego la empresa. Las empresas es para mí, y por eso digo, en el trabajo dice, confirmarse los hallazgos a mayor escala, se podría llegar a confirmar que las marcas y empresas para los que trabajan los influencers en sus campañas utilizan características de la masculinidad tóxica como fuerza de venta, perpetuando la misoginia.
Con lo cual, las empresas se tienen que hacer cargo. No puede ser que tengamos una ley de publicidad que prohíbe la publicidad sexista y realmente se esté haciendo única y exclusivamente casi publicidad sexista. Entonces, mucho cuidado, poner pie en pared desde pequeñitos, que es que en el cole ya bailan el Despacito cuando tienen 3 años, insisto, no son inocuas estas cuestiones, o sea, vienen preparados, claro, decimos, ¿cómo se meten en esto? Pues es que bien, solo hablan de sexo desde que son chiquititos, pero no se les da una formación correcta de lo que es una relación afectivo-sexual. Entonces, habrá que perder el miedo a esta cuestión y abordarla seriamente. Dicho es, ya está. Me callo.